Actualmente enfrenta varios procesos por corrupción en su gestión. Recordamos los desaciertos y resbalones que antecedieron a su dimisión el 3 de septiembre del año 2015. Para esto se encuentra con nosotros Bey Rainey, periodista especialista en temas de corrupción política y sociedad y quien ha visto desde cerca el proceso judicial al que se ha enfrentado el mandatario en su país. Muy buenos días, Beck. Y bueno, coméntenos, ¿verdad? Sobre todo lo principal, ¿verdad? En este momento el exmandatario está descontando una prisión preventiva, pero ¿qué ha generado esto en torno de todo el país, ¿verdad? De toda la nación. Muy buenos días. Bueno, gracias por la invitación, es un honor estar acá. Realmente lo que ha sucedido en Guatemala en el año 2015 ha sentado un precedente a nivel mundial. Los guatemaltecos, hartos de la corrupción, salieron a manifestar, a demostrar que ya no iban a seguir tolerando algo que culturalmente de una u otra forma había sido tradición, pero en el gobierno de Otto Pérez y el anterior había comenzado a desbordarse. Básicamente, ¿qué está pasando? Por un lado, tú tienes que la gente sale a manifestar, pero al mismo tiempo se logra mantener la estabilidad o el Estado de Derecho y se llega a las elecciones en un momento muy complicado. No solamente el expresidente Otto Pérez Molina está encausado, anteriormente había tenido que salir su vicepresidente, que también está acusada de corrupción, y también hay varios casos, no solamente el caso de la línea, que es básicamente un sistema que existía de cobrar impuestos, cobrar una especie de mordida o coima en las aduanas para que de esa forma no pagaran los impuestos completos los que estaban entrando a sus contenedores ahí. También hay otros casos, por ejemplo, está el caso de cooptación del Estado, que es un caso muchísimo más grande donde se está acusando a más de 40 personas, tanto políticos como empresarios y financistas, de haber financiado en forma ilícita al gobierno, digamos al partido político de Partido Patriota, que era de Otto Pérez Molina, para poder llegar al poder. También están los casos relacionados al tema del seguro social, por ejemplo, el caso Ixpisa y el caso Negociantes de la Salud. Y también tienes el caso TCQ, que involucra que precisamente está la acusación de que una empresa española le dio mordida o coima a Otto Pérez Molina y a la vicepresidente, son acusaciones, y a otro grupo de personas para conseguir la concesión de un puerto en Guatemala. Entonces no es solamente el caso La Línea, que fue el inicio, está La Línea, luego está el caso relacionado donde están involucrados personas de casos de corrupción en el Seguro Social, tienes el caso TCQ, donde involucras a una empresa internacional española, son acusaciones, y está el caso cooptación del Estado, que es, creo, en este momento el mayor por el volumen de personas involucradas, y que básicamente lo que se está acusando es personas de haber financiado en forma ilícita, violando la ley electoral, al partido de Otto Pérez para poder tomar el poder. Ahí no solamente se acusó a funcionarios o exfuncionarios que eran políticos, 57 aproximadamente. exactamente, sino que también se han acusado a banqueros, se han acusado a empresarios de construcción. Entonces ya es un, como se pudiera decir, un paquete completo. Beck, como dice usted, son varios los hechos que se le acusan tanto a Otto Pérez como a su vicepresidenta y a demás personas que estaban inmiscuidas en estos temas de corrupción. ¿Cómo van esas investigaciones en Guatemala y a su juicio? ¿Cómo lo han manejado también el sistema judicial guatemalteco? Porque hasta el momento no se le ha dado pues ningún juicio oral, ni ningún tipo de juicio a Otto Pérez y permanece bajo la prisión preventiva. Se entiende que son muchas cosas que hay que hacer investigación, pero ¿cómo cree usted a nivel de país que se ha manejado y si esas investigaciones van a dar algún resultado favorable? Lo que pasa es que no sé si sucede acá en Costa Rica, pero creo que en Centroamérica es muy similar. El sistema judicial está saturado. Usualmente los casos, tú tienes un caso en tribunales y puede pasar años. O sea, la acusación de La Línea, que fue el caso inicial, se dio y eso significaba mínimo 3 meses de prisión preventiva. Después estalla el caso. ¿Ese de La Línea era estando él como presidente o antes de eso ya él pertenecía al grupo? Eso es la acusación que existe. O sea, el caso La Línea, y se le dice La Línea es porque era
un grupo organizado de acuerdo a las acusaciones del Ministerio Público de personas que estaban con el gobierno, que recibían mordidas para poder dejar pasar contenedores sin pagar impuestos en las aduanas. O sea, y le decían la línea porque era una especie de, ya todo muy organizado, ya se sabía si el contenedor tiene 40 pies y trae este producto, el rango para que pague la mitad del impuesto y se le acepte esa declaración en aduanas es tanto lo que tiene que pagar. Eso ya era un sistema gerencial, no era de que al vista de aduana le dan algo por debajo de la mesa, sino que eso ya, de acuerdo a la Constitución, llegaba hasta los niveles más altos del gobierno, en este caso Otto Pérez y la vicepresidenta. ¿Qué está pasando con los casos? Nuestro sistema judicial está saturado, están acusados, por lo menos la vicepresidenta tiene 3 acusaciones, no solamente la línea, también está un caso de una estafa o un mal uso del dinero para supuestamente limpiar un lago que se llama el caso del lago de Amatitlán, donde está ella y su hermano acusados. Está el caso de TCQ y ahora está el caso de cooptación del Estado. Entonces, por el número de personas involucradas, por ejemplo, el caso de cooptación del Estado, solo para que le leyeran los cargos a los 57 acusados, creo que pasaron 3 semanas en tribunales. ¿Y cuántos descuentan prisión preventiva en este momento? No todos. Por el caso de cooptación del Estado, lo que pasa es que hay los acusados son 57, pero escaparon algunos. Ahorita hay más o menos por cooptación del Estado más de 40 personas que están en prisión preventiva. ¿Y esos que escaparon? Están escapados a nivel internacional, están siendo investigados. Hay otro caso que se me escapa en el caso de Otto Pérez Molina, que está el caso La Cooperacha. El caso La Cooperacha es que un grupo de funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina le regalan de acuerdo a la acusación, le regalan un helicóptero y cada uno da dinero para comprar el helicóptero. Pero la pregunta es de dónde habían sacado el dinero para ese obsequio, porque era su cumpleaños, si por el trabajo o por sus estados financieros que habían declarado previamente asumir, no podían respaldar esos fondos. Entonces ahí usted me dice, mire, en este momento al menos casos que tienen involucrados a Otto Pérez, que están siendo acusados Otto Pérez o la vicepresidenta de él, que también está en la cárcel, está la línea, que es un caso que involucra a aduanas, está el caso de TCQ, donde dieron la concesión en forma anómala de un puerto a una empresa internacional y por eso recibieron $30 millones de acuerdo a la acusación. Está el caso de La Cooperacha, donde exministro de él en ese momento y otras personas relacionadas al gobierno dieron dinero para obsequiarle un helicóptero. Está el caso de cooptación del Estado, donde se acusa a un grupo de personas de haber recibido dinero, en el caso de que eran miembros del Partido Patriota, dinero en forma ilícita para financiar la campaña, y a otras personas de haberles dado dinero en forma ilícita, muchos de ellos empresarios, para de esa forma garantizarse que les iban a dar negocios cuando estaba el partido en el poder. Y en el caso de la vicepresidenta tiene un caso adicional, que es el caso del lago de Amatitlán, donde básicamente iban a limpiar el lago, pero el dinero con una fórmula mágica que nunca se había probado en ningún otro lado, y que de acuerdo a estudios de la Universidad Estatal, de acuerdo a la Constitución, solamente era agua con sal, y el dinero que supuestamente estaba siendo utilizado para limpiar el lago, que está sumamente contaminado. ¿Qué sucedió? Esa es la pregunta existencial. Entonces son como 5 grandes casos que están en proceso y en línea. Es un hecho histórico en Guatemala debido a que anteriormente nunca se había procesado a mandatarios, exmandatarios y demás. ¿Qué significa esto para el pueblo guatemalteco? Creo que es un mensaje. Anteriormente ya era muy tradicional que se asumía, y eso indignaba mucho. Llegaba un partido político al poder, se formaban partidos políticos, no por ideología, sino con el objetivo de llegar al poder. Llegaba un partido político al poder y llegaba al acuerdo con el siguiente partido político que tomaba el poder de que no me vas a perseguir, para que así, o sea,
entre bomberos no nos machucamos la cola, no sé si usan esa frase. Sí. También en Guatemala era tradicional los últimos 3 o 4 gobiernos que digamos el candidato presidencial que quedaba en segundo lugar era el que iba a ganar en la siguiente ocasión. Entonces todo eso se rompió el año pasado. ¿Podría compararse esta situación, Bey, con la situación de Otto Pérez con el golpe de Estado de Dilma Rousseff? ¿Había algún grado de similitud? Porque son temas de corrupción también en un gobierno. Otto Pérez Molina dice que fue golpe de Estado, no fue golpe de Estado. A mí me consta, incluso estoy escribiendo un libro al respecto, porque en ese momento yo estuve en medios de comunicación trabajando doble turno, y pues tú no sabes que los periodistas usualmente tenemos, o los que somos analistas, tenemos fuentes en todos lados. A mí me consta que cuando primero cae la vicepresidenta, que era la impopular, la que la gente consideraba que era la corrupta, y es la que sale, la que sale más afectada por el tema del caso La Línea inicialmente, porque se estaba acusando al que era su secretario. Hasta ese momento. ¿Y quién fue el que destapó todo esto? La CICIG, la Comisión Internacional contra la Corrupción. Okay. Entonces, está el caso La Línea del 16 de abril y se acusa solamente al secretario de la vicepresidenta, que ya estaba muy desgastada ante la opinión pública por el caso del lago de Amatitlán, que están haciendo ahí. No había ninguna acusación. A raíz de eso y que la vicepresidenta no maneja bien los medios de comunicación, le miente a la población de dónde estaba, ella sale el 6-7 de mayo, no recuerdo ahorita la fecha, y renuncia. En ese momento, la opinión pública no estaba todavía en contra de Otto Pérez. Todavía la presión creía que él no sabía todo lo que ella estaba haciendo. Pero él me da la impresión que él no sabe manejar bien la situación. Bachelet estaba sufriendo igual acusaciones de que su hijo estaba en problemas de corrupción y algunos de sus ministros. Ella hace un cambio en su gabinete y se mantiene en el poder. Él no hace eso, él se mantiene con los mismos ministros que ya tenían acusaciones ante la opinión pública de corrupción. Entonces, y maneja de tal forma las cosas, no lo maneja tan bien, que llega un momento en agosto que ya la situación ya llega a un punto en que ya las investigaciones del caso La Línea ya habían llegado a un punto en que entonces ya se hace la acusación contra la ex vicepresidenta y contra él se le hace una solicitud al Congreso de que se le quiere quitar la inmunidad por su cargo para poder comenzar las investigaciones. Ahí es donde él renuncia. Después de que él renuncia es que comienzan a salir todas las acusaciones de corrupción. Otto Pérez Molina se le acusa de delitos como asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de dinero. Son muchísimos cargos. A nivel de sanciones, de cárcel, ¿qué panorama tiene en este momento allá en Guatemala, verdad? ¿Cuánto podrían ser esos años de cárcel? Sumando los casos, porque Otto Pérez en ese momento creo que tiene acusaciones en 3 casos y está en proceso de ser acusado por uno más, y Roxana Valdetti igual. Sumando los casos, alguien hizo un cálculo de que mínimo tienen entre 20 a 50 años de prisión. O sea, sumando de que sos condenado en este caso, sos condenado en este otro, o sea, como si son condenados en todos los casos en los cuales están siendo acusados, tendrían unos 20 años como mínimo, en otros hasta 80 años, dependiendo de si el delito si te sos condenado, en te absuelven, etcétera, etcétera. Y Beik, una pregunta también, el panorama actual en la administración que está en este momento, no sé qué es Jimmy, el nombre del presidente, pero se me escapa en este momento el apellido, y lo que es la administración pública en general, ¿ha cambiado algo después de que se destapó todos estos casos de corrupción? ¿Ha habido algún cambio en la legislación, más cuidado en cuanto al tema de que no se escapen este tipo de temas de corrupción, o sigue igual? ¿Cómo ha sido el panorama en Guatemala después de esto a nivel político y en general en las altas administraciones? Jimmy Morales, que es el nombre de nuestro presidente, es el fenómeno del antipolítico. Él no era un político y él es elegido básicamente porque la gente rechaza a los candidatos tradicionales. El Congreso está controlado por políticos tradicionales, varios de los cuales temen o tienen acusaciones de casos de corrupción. De una u otra forma ellos
mi percepción es que hay una especie de impasse. En el Congreso no pasa nada en el tema de cambios legislativos, solo hay discusiones, pero no ha avanzado casi nada este año, es una nueva legislatura. Y hay diputados en Guatemala, si tú eres diputado tienes derecho a antejuicio, o sea, no te pueden investigar a menos que te quite tus pares el antejuicio, o la Corte Suprema dé la orden de que se le puede investigar. Y a raíz de los casos de corrupción hay aproximadamente, porque esta semana le quitaron a otros como 15 diputados que se les quitó el derecho a antejuicio para poder investigarlos. Actuales, incluyendo un expresidente de el Congreso. O sea, hay un expresidente del Congreso en la cárcel en este momento de la legislatura anterior acusado de casos de corrupción, un par de diputados, un par de exdiputados y ahorita un expresidente del Congreso que seguía siendo diputado de apellido Rabé, muy bien relacionado porque está relacionado familiarmente con el dueño del monopolio de la televisión abierta de nombre Ángel González. También le han quitado, o sea, ha sido acusado ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte dijo que le tienen que tener el derecho, que le quitaran el derecho de antejuicio y se fue huyendo del país. La última vez, la semana pasada estaba en México, Nicaragua. Entonces eso es un poco como, por un lado está no solamente el caso de Otto Pérez Molina, el expresidente y su exvicepresidenta, sino que hay ministros, exministros, hay diputados, exdiputados que están siendo imputados de distintos casos de corrupción, y eso incluso ha llevado a que se vayan del país exministros huyendo porque tienen orden de captura internacional, o diputados que están en el ejercicio de su cargo, pero como les han quitado la protección o inmunidad ante la ley, se han ido huyendo a otros países. Ahora, a partir de este gobierno actual de Jimmy Morales, ¿cuál será el panorama, verdad, en los siguientes, tomando en cuenta ya este antecedente histórico que marca un antes y un después en Guatemala? Creo que es de una u otra forma los guatemaltecos dijeron estamos hasta acá, esto es un límite, porque o sea, yo he estado los últimos 15, 18 años mirando en la prensa, cada gobierno que llegaba se volvía más corrupto, era más evidente o más despreciativo a la opinión pública. El tema de la corrupción ya se había enraizado, ya era como parte de la cultura popular o estaba volviéndose así. Creo que es como mensajes y se cambió el balance. Antes alguien podía ser corrupto, estar en el gobierno y el riesgo de castigo era cero. Ahora existe el riesgo de castigo, entonces ahora sí hay un costo de comenzar de hacer las cosas mal o existe esa percepción. El caso de Guatemala de que se está acusando a expresidentes o exfuncionarios de casos de corrupción no es el único, también está comenzando a suceder en El Salvador. Mira el caso de Dilma Rousseff, creo que está sucediendo también en Argentina, pero no recuerdo el nombre del caso específicamente. Entonces creo que es a nivel latinoamericano, las poblaciones, especialmente por las redes sociales, el acceso a información, estamos enterándonos más de lo que realmente están haciendo los políticos o ciertas élites y estamos comenzando a decir hasta acá, porque al final la corrupción es el mayor desafío creo que mundial, especialmente de nuestros países, porque por la corrupción no llega la leche a las escuelas, la educación es deficiente o no llega la medicina a los hospitales. Las carreteras, no sé si es aquí, pero en Guatemala las carreteras, se pagan las carreteras de 6 carriles y entregan de 2 carriles porque el resto se perdió de una u otra forma y eso nos atrasa cada día más. ¿Qué cambios? Es una situación bastante difícil y bueno, de admirarse, ¿verdad? ¿Qué cambios cree usted, a su juicio, como analista, que debe realizar el país a nivel de legislatura o, no sé, de instituciones que velen más porque estos tipos de corrupción, porque, por ejemplo, si se promete o se da una carretera a 6 carriles y se entrega 2, alguien tiene que estar al pendiente de eso y vigilar ese tipo de cosas? ¿Qué cambios deben de existir?
Creo que no solamente de país, sino que también creo que tiene que ver con un tema de la actitud de las personas individualmente. De primero, en Guatemala era muy común de que aquel es ministro y es corrupto, pero igual sigo invitándolo a mis fiestas y a mis bodas porque quiero el contacto. Creo que es el comenzar a rechazar la corrupción, o sea, el vacío social. Dos, el involucramiento y lo que se llama auditoría social, que no tiene que hacerlo el Estado, porque si el Estado, perdone, pero si el Estado está corrompido, los que los estamos eligiendo tenemos que comenzar a dar el mensaje, yo ya no elijo al corrupto, quiero cambios. Legislaciones que hay que hacer o cambios legislativos, en Guatemala se está proponiendo que se pueda elegir a los diputados directamente y no por listado cerrado. Listado cerrado es, a nosotros nos daban una lista del partido tal y uno votaba por el partido, entonces no podías revisar, este es un mafioso, pero compraba el puesto y entonces ahí estaba protegido. En Estados Unidos tú eliges a tu congresista por nombre y por distrito. Creo que eso sería el mejor balance que pudiera haber para comenzar a hacer auditoría social. Y luego la parte cultural creo que es bien importante que comience también a trabajarse, ya no tolerar a los corruptos, ya comenzar a mira mi hijo, o mira, mi hijo es una expresión en Guatemala, mira chico, su padre es un corrupto, no quiero que te mezcles con él, porque al final los corruptos, no solamente el tema del dinero, sino también la aceptación o el comprar en Guatemala la relación con otras personas de una u otra forma. Sería como ir aislándolos. Aislándolos. Usted nos mencionaba antes que el sistema está saturado, pero ¿cuánto tiempo podría llevar este caso para que se tenga una sentencia final en firme? Y a modo de cierre, un comentario general porque ya se nos está acabando el tiempo. El caso, al menos para que terminen los casos de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, por los tiempos de que pueden apelar, 5 o 6 años, porque tienen 4 o 5 casos cada uno de ellos. Y cada proceso es distinto. Luego, como comentario de cierre, creo que hay que entender nuestras poblaciones de que hay que participar, que hay que tener la lista de la legislación que hay que hacer y no sentarnos a esperar a que otros los hagan. O sea, es como yo le decía a alguna gente en Guatemala, miren, es muy fácil salir a manifestar 3 días y hacer que caiga un presidente, pero entrar a limpiar y entrar a comenzar a ponerle límites a los mafiosos y comenzar a hacer la lista de la legislación que hay que hacer, de ver que esa legislación avance, de estar auditando, es un trabajo de día a día. O sea, la libertad se pelea a diario, o que las cosas se hagan correctamente se hace a diario, no de un día para el otro las cosas van a cambiar. En Guatemala se calcula, de acuerdo a los datos, creo que la declaración de Iván Velázquez, el comisionado de la CICIG, es que va a tardar una generación en cambiar el sistema. Perfecto. Muchísimas gracias a Bey Reini por este tiempo acá en RTN.